Dios les bendiga, jóvenes. Bienvenidos nuevamente a una edición de nuestro programa Sobre las Olas. Jóvenes, estamos aquí una vez más por la gracia del Señor, siempre con el sentir de llevar temas que sean de bendición y de edificación para cada uno de ustedes. En los programas pasados hemos estado hablando sobre señales del tiempo del fin, como lo fue el aumento de la ciencia, peste y fenómenos naturales. Correcto. Y en esta oportunidad queremos darle un cuarto enfoque, un cuarto punto, como lo serían las guerras y rumores de guerra. Julio, para comenzar con este tema me gustaría leer la escritura que ha sido lema en estos programas que han pasado, y es Mateo capítulo 24 versículos 6 y 7. Dice de la siguiente manera: y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, Víctor, antes de que hablemos sobre este tema de guerras y rumores de guerra, creo que es muy importante primero que tengamos claro exactamente qué es una guerra. Ahora, si vamos a la definición de lo que es una guerra, es un enfrentamiento social entre dos grupos humanos relativamente masivos. Pudieran ser tribus, sociedades o estados, ¿verdad? Naciones que se enfrentan unas contra otras de manera violenta, usando armas de toda clase, y que trae como consecuencia la muerte de un individuo o de una colectividad en general, y por supuesto trae muchísimos daños materiales de gran magnitud. Gracias, Julio. Creo que quedó muy claro lo que es el concepto de guerra. Julio, me gustaría mencionar unas guerras que han acontecido en el siglo XX y una que está aconteciendo en lo que va de siglo. Entonces, para ello me gustaría mencionar la primera, que sería la Primera Guerra Mundial, que tuvo comienzo en el año 1914 y finalizó en el año 1918. Allí vemos cómo en esa guerra era un conflicto por potencias imperiales, donde se movilizaron más de 60 millones de soldados. Wow. Y hubo más de 10 millones de bajas, lo que dice la historia, Julio, imagínate. Así es, Víctor. De hecho, 10 millones de bajas, pues es una guerra bastante sangrienta. Imagínense 10 millones de personas muertas. Y con todo eso no se compara con la guerra que vendría después de esta, también de gran magnitud, como lo fue la Segunda Guerra Mundial. De hecho, cuando ocurrió esta guerra rompió todos los récords para ese momento, y todavía al día de hoy ninguna otra guerra ha superado estos récords, porque esta Segunda Guerra Mundial, que ocurrió entre los años 1939 y 1945, fueron básicamente dos bandos que se enfrentaron: las potencias del eje, conformadas por Alemania, Italia y Japón, y las otras potencias que eran los aliados, que principalmente estaban Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia, entre otros países que los apoyaron, pues. En esta guerra hubo mucho más muertes incluso que en la Primera Guerra Mundial, y fue que murieron 60 millones de personas, aproximadamente el 2% de la población mundial para aquel entonces. Y debemos recordar que en esta Segunda Guerra Mundial también ocurrió algo pues catastrófico, que fue el genocidio o el holocausto nazi hacia los judíos, donde murieron aproximadamente 6 millones de judíos por causa pues de las políticas antisemitas que existían de parte de la potencia de Alemania, pues. Y esta guerra hasta el día de hoy ha sido la más sangrienta de todas las que han acontecido. Bueno, Julio, ahora vamos a comentar una guerra que ya lleva 21 años desde el comienzo de este siglo XXI, y es el conflicto que hay ahorita en Afganistán. Entonces vemos como Estados Unidos le declaró la guerra a Afganistán luego del atentado que ocurrió el 11 de septiembre del año 2001, luego de que las dos torres gemelas cayeran. Entonces vemos como Estados Unidos con sus aliados movilizó tropas hacia Afganistán para la caída de Kabul, entonces para atacar al grupo terrorista Al-Qaeda y darle la libertad al pueblo afgano que lo necesitaban en ese momento. Okay. Y bueno, vale destacar que en esta guerra de Afganistán, a pesar pues de los objetivos que se había planteado Estados Unidos públicamente, pues al final pues terminó retirando sus tropas,
Y fíjate que hace unos días, pues, el grupo Talibán, que era precisamente uno de los grupos terroristas que ellos querían combatir, actualmente pues han tomado el poder en este país y son los que están gobernando actualmente en Afganistán. Y eso ha sido un enfrentamiento constante entre pues distintos bandos por corrientes quizás religiosas dentro del mismo Islam que no se ponen de acuerdo y bueno, hay por supuesto una complejidad mucho mayor detrás de todo esto, pero quizás no es materia de este programa, pero sí es bueno pues es tener conciencia de lo que está aconteciendo allí en ese país, pues. Y aparte de esa guerra de Afganistán, hay otras guerras que todavía están aconteciendo ahorita en pleno siglo XXI, como lo es por ejemplo las guerras también contra el terrorismo en Irak, que tiene sus mismos orígenes con el atentado del 11 de septiembre que ya mencionaste, Víctor. Y pues tenemos también la guerra civil en Siria, enfrentamientos pues también entre grupos de distintas corrientes religiosas dentro del mismo Islam también, un bando apoyado por unos países, el otro bando apoyado por otros países, pero entonces hay como que un conflicto entre ellos que hasta el día de hoy todavía no ha cesado. Y pues también podemos mencionar otro tipo de guerras que sí quizás no son estados contra otros, pero en este caso es el gobierno enfrentándose contra bandas criminales y pues tenemos el caso de México donde el gobierno le tiene declarada la guerra al narcotráfico y eso pues se está librando desde hace varios años y todavía hoy esa guerra está vigente. Bueno, Julio, me gustaría hablar también de otras guerras que ha surgido, como lo es la guerra informática, guerra cibernética y con cualquier otro nombre que le es llamada. Sí, Y es que con el aumento de la ciencia, con el aumento de la tecnología, ahorita un gobierno no tiene necesidad de movilizar un ejército hacia otro país para dominar, porque imagínate los gastos operativos que sí, implica mover un ejército, ya los gobiernos no lo ven rentable. Es claro. por ello que detrás de un ordenador hay personas especializadas con el objetivo de desestabilizar a un gobierno, un grupo armado o cualquier persona que ellos quieran atentar. Entonces ahorita no es necesario mover tanques, mover portaaviones, mover aviones de guerra, sino que simplemente desde un computador, desde una oficina, desde la comodidad de la casa, cualquier persona que tenga los conocimientos, eso sí, pueda atentar contra cualquier persona que se proponga. Así es, Víctor. Y se ha comprobado, pues, diversos estudios que este tipo de guerra, este tipo de ataques, son mucho más efectivos que los enfrentamientos clásicos que hay entre ejércitos, con armamento y todo lo demás, simplemente con sabotear el sistema eléctrico, el sistema de comunicaciones, el sistema militar, aún las centrales nucleares o las principales plantas productoras de energía de cada país, como pues están conectadas a unos sistemas que requieren el uso de ordenadores, pues personas con los conocimientos adecuados, como bien lo mencionaste, pueden fácilmente pues desbaratar todo simplemente para provocar pues un perjuicio, un daño grave ante esa nación, a ese país y pues entonces cumplir sus objetivos políticos y militares pues. Sí, y es que es tan tremendo que, como lo estás mencionando, o sea, una persona que tenga el conocimiento de los sistemas de informática, Así es. con simplemente el hecho de tener un ordenador, puede atentar, puede estafar a un banco, puede estafar a una persona, Correcto. puede atentar contra cualquier sistema informático que hoy en día, como está el aumento de la ciencia, por todos lados muchos sistemas se están, valga la redundancia, sistematizando para que lo haga un ordenador, lo haga un robot, lo haga una computadora. Sí, claro, es como para ahorrarle trabajo al ser humano. Entonces cada vez estamos dependiendo más de las máquinas, de los programas, pero eso a la vez representa una vulnerabilidad y por eso este tipo de guerra que ha surgido últimamente. Ahora, Víctor, también debemos saber que a pesar de que han acontecido todas estas guerras y que han causado muchos desastres en el mundo, todavía hay una guerra que no ha acontecido, que está de hecho profetizada, que va a ser una guerra pues de gran catástrofe. Podemos catalogarla que sería la tercera guerra mundial, pero cuando eso ocurra, eso va a ser durante la gran tribulación. Para ese momento la nueva no va a estar aquí, pero ciertamente va a ser una guerra pues sin precedentes, porque todo el mundo, imagínate con las armas que existen hoy en día, las grandes armas
de destrucción masiva, las bombas nucleares y todo lo demás, con todo lo que ha avanzado la ciencia militar en ese sentido, pues causaría pues estragos muy graves, pues. Y bueno, ahí citas en la Biblia y citas el mensaje que respaldan eso que estamos hablando, pues. Bueno, Julio, mientras estabas hablando, bueno, me estaba imaginando todo eso, porque yo sé que por la gracia del Señor yo no voy a estar en ese momento. Amén, yo Pero tampoco. imagínate, Julio, cuando erupciona un volcán, la catástrofe que Ujú. ocasiona. Ahora Sí, imaginémonos todos los hangares nucleares, todas las bombas nucleares que están debajo del mar, que están escondidas por esos gobiernos, estallando. Eso va a ser una reacción en cadena, sí, una tras claro. otra, una tras otra. Adicional a ello, los volcanes, los terremotos, los tsunamis. Eso va a ser una catástrofe, eso va a ser una catástrofe como lo estás mencionando. Me gustaría leer una cita de lo que menciona el profeta que fue predicado en el mensaje Día de Victoria, predicado el 21/4 del año 1963. Y dice de la siguiente manera, párrafo 107. Hemos tenido muchas guerras, guerras y rumores de guerra, y días B, y días B, y días B. 3 puntos suspensivos. Finalmente terminará en la gran batalla del Armagedón. Eso será lo último de eso. Cuando ella llegue a la batalla del Armagedón, eso terminará toda la cosa. Párrafo 108. Un poco antes del gran milenio, el Armagedón es para limpiar la tierra. Ella misma se purifica con esta explosión atómica y la ceniza volcánica y cosas hunden esta empapada. 3 puntos suspensivos. Sangre de hombre sobre la tierra y pecado y crimen. Ella se hunde debajo de la tierra. La fuerza volcánica explotará otra vez y renueva y limpia la tierra para el gran milenio. Él limpia su iglesia durante ese tiempo para que un pueblo viva aquí. Amén. Tremenda cita, Víctor. Como podemos ver, justamente el profeta nos habla más o menos de la magnitud que va a tener esta guerra y todo lo que va a suceder pues, mientras eso acontece. Ahora, hay otra cita también que habla el profeta sobre la guerra de Armagedón. Me gustaría también compartirla acá en el programa. Y bueno, se encuentra en el mensaje Preguntas y Respuestas, predicado el 30 de agosto del año 1964. Al hermano Branham le hacen una pregunta. Dice así: la edad de la iglesia está terminando y se ha oscurecido. La novia ha sido llamada. ¿Hemos ya entrado en el período de la tribulación? Es la pregunta. El hermano Branham responde en el párrafo 75. No, no, no. Usted está... Quisiera que tan solo pudiera yo tener más tiempo en eso, ¿ve? ¿Ve? La novia, cuando ella es sacada de la iglesia, entonces la edad de la iglesia cesará. La Odisea entra en caos. La novia se va a la gloria, y el período de la tribulación comienza sobre la Virgen durmiente por 3 años y medio, mientras Israel está recibiendo su profecía. Luego, la tribulación comienza sobre Israel, y luego viene de la batalla de Armagedón, la cual destruye todas las cosas. Y luego, la novia regresa con el novio por 1000 años, el reino milenial. Después de eso, viene el juicio del trono blanco. Después de eso vienen los cielos nuevos y la tierra nueva y la ciudad nueva descendiendo del cielo, de Dios. La eternidad y el tiempo se unen. Fíjense que en esta cita el hermano Abraham traza muy bien cómo va a ocurrir todos estos acontecimientos en un orden definido. Fíjense que aquí ya nos está diciendo que la novia no va a pasar por esa guerra de Armagedón, porque para ese momento ya va a ser sacada en el rapto. Más bien la iglesia, la Virgen Durmiente que llama aquí, que también conocemos como las vírgenes fatuas, son las que van a estar en ese periodo de gran tribulación, y luego que, bueno, Dios empieza a lidiar con los judíos, con Israel, es entonces cuando luego comienza la guerra de Armagedón, que es la que nosotros estamos mencionando, que es donde dice aquí que se van a destruir todas las cosas. Pero eso no se va a quedar ahí, porque una vez ocurra la guerra de Armagedón, la tierra es purificada, entonces comienza el milenio. Allí la novia regresa otra vez con el novio, en este caso ya sería el esposo, el Señor Jesucristo. Estamos 1000 años con el Señor allí, y luego desciende la Nueva Jerusalén y todo lo que viene después de eso, pues. Entonces esa era la cita que quería compartir con ustedes. Muy buena, Julio. De verdad que una cita que habla mucho. Y bueno, el Señor nos dio la gracia para entender eso, para Amén. tener un profeta y saber todos esos acontecimientos.
Así es. Pero Julio, me gustaría hablar de una guerra no física, no física. Me gustaría hablar de una guerra espiritual que enfrentamos eh, cada creyente día a día, y es que esas son las guerras espirituales. Sí, es verdad. Voy a leer una cita, un versículo de la Biblia que es muy Ok. conocido en Efesios capítulo 6, el versículo 11 y 12. Dice de la siguiente manera: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. El 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas del siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Entonces aquí podemos ver que nuestra lucha no es física, sino que es espiritual. Pero nosotros tenemos que confiar de que el Señor nos está ayudando, de que el Señor va a estar con nosotros, que Amén. si Él nos da cualquier batalla, cualquier prueba, debemos saber que Él no puede dar cargas que no podamos llevar. Así Entonces, es. si Él nos dio una prueba, si Él nos dio esa batalla que tenemos contra el enemigo, tenemos que confiar de que Él es el que nos va a dar la salida, que Él es el que Amén. nos va a dar la gracia para vencer esto. Y fíjate, Julio, es algo tan tremendo porque no es una sola guerra, es algo que a veces tú tienes 2, 3 guerras encima y tú estás peleando con una, con dos. Puede que la mía sea más fácil, la tuya más difícil, pero es eso que el creyente se mantiene creyéndole al Señor de que Él es el que nos va a sacar con bien, de Así que Él es. es el que Amén. va adelante de nosotros, guiándonos y cubriéndonos con su sangre y darnos, como dice aquí, la armadura. Ponernos la Así es. armadura para estar preparados ante todas esas batallas, ante todas esas guerras. Amén. Y ciertamente es así. Eso que tú acabas de decir es muy cierto. Porque como nuestra lucha no es contra sangre y carne, bien lo dice la cita, es una batalla netamente espiritual. Y al ser espiritual, pues esa batalla se tiene que librar espiritualmente, valga la redundancia. Es decir, no podemos combatir contra estas huestes de maldad con armas inventadas por el hombre, sino que se tiene que combatir pues con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo cuando está en nuestro corazón, entonces tenemos pues al vencedor por dentro, y con eso es que nosotros vamos a vencer. No vamos a vencer con nuestras propias habilidades, sino que es el poder de Dios obrando a través de nuestra debilidad. Ahora, hay unas citas bíblicas en las cuales nos podemos basar también para saber que el Espíritu Santo es el que vence por nosotros. De hecho, tenemos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y si también leemos Romanos 8:37, vemos que allí dice que somos más que vencedores. ¿Pero por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. O sea, no por medio de nosotros mismos, sino por medio del Señor Jesucristo, que fue el que nos amó a nosotros. Y de esa manera es como podemos vencer. Bueno, Julio, es que el cristiano, el Señor le ha dado un arma más potente que una bomba nuclear, más potente que cualquier arma hecha por el hombre, y esa es la palabra, la misma palabra del Amén. Señor. El Señor nos dio promesas en la palabra con el cual nosotros nos vamos a defender contra esas huestes espirituales. Así es. Entonces, me gustaría citar una escritura que se encuentra en 1 de Pedro 5:8 y dice de la siguiente manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces vemos que es una constante lucha el creyente, o sea, porque ¿qué quiere el enemigo, el diablo? Quiere atentar contra tu vida, quiere que tú no le sirvas al Señor. Es por eso que tú vas a tener siempre esos atentados en pruebas, en dificultades, todas esas Ajá. pruebas. Pero confiemos de que es el Señor el que va con nosotros. Amén. Confiemos de que Él es el que nos va a dar la gracia. Recordemos que estamos peleando con un diablo que ya está vencido. Está vencido desde antes de la fundación del mundo. Ya el Así es. Señor sabía todo. Al Señor no se Amén. le escapa nada. Y como dijo un hermano que dijo lo siguiente, que por cada demonio que existe, hay 2 ángeles que siempre están con nosotros. Así es. Entonces les animo a que sigan adelante, a que confiemos en el Señor de que todo pasa por un propósito, como dice Romanos 8, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cualquier Amén. cosita que usted vea que, Señor, ¿por qué a mí?
O sea, el Señor le está sacando provecho a eso. Entonces tenemos que ver qué quiere el Señor con nuestras vidas, con esas pruebas, con esas dificultades. Tenemos que verlo por la palabra, qué es lo que el Señor quiere con nosotros. Amén, así es. Entonces, bueno, ya para cerrar este tema, Víctor, que considero pues que ha sido de mucha bendición, les hacemos pues un llamado pues a ustedes y bueno, y nosotros mismos a que sigamos adelante sirviéndole al Señor. Ciertamente estamos viendo todas estas señales aconteciendo, anunciando que ya estamos cerca del tiempo del fin. Sin embargo, no por esto nuestra actitud debe ser de que simplemente, oye, ya el Señor viene, yo simplemente voy a dejar lo que estoy haciendo, voy a olvidarme de trabajo, familia, estudio, porque me voy a encerrar y voy a esperar a que el Señor me venga a buscar allí. Y esa realmente no debe ser nuestra actitud tampoco. Todo tiene su balance, su equilibrio, sí. Debemos estar a la expectativa de la venida del Señor Jesucristo. Pero recordemos que el hermano Branham, en el mensaje de preguntas y respuestas sobre los sellos, él viene hablando, por ejemplo, hablándole a los predicadores. Si usted está predicando, o sea, predique como si el Señor fuera a venir dentro de 10 años, pero viva como si el Señor viniera ahora mismo. Y además siga diciendo, si usted está sembrando, siga sembrando. Si está sacando papas, siga sacándolas. Si usted está haciendo algún trabajo, o tú como joven, si estás estudiando, sacando una carrera, o simplemente estás allí en tu trabajo, en tu responsabilidad, en tu hogar, tu familia, lo que sea que estés haciendo, lo importante es que sigas viendo para el Señor a la expectativa pues de la venida de Cristo, pero o sea, continúa cumpliendo tus deberes, continúa cumpliendo tus responsabilidades, y que si el Señor viene ahorita, bueno, lo importante es que ya pues en nuestro corazón estemos preparados de que bueno, cuando Él venga, ahí sí vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo porque nos vamos con Él, pues sencillamente. Entonces, bueno, esa era pues la reflexión que quería compartir con ustedes, así que bueno, sigamos adelante y como dice Lucas, el capítulo 21, versículo 28, cuando vieren estas cosas comenzar a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Bueno, Julio, de verdad que bien recibidas de mi parte estas palabras y espero que los que estén viendo esto también reciban estas palabras. Amén. Y igual les animamos a que sigan adelante y bueno, igual les animamos a que continúen con el programa con las próximas secciones. Dios le bendiga. Ya estamos listos para comenzar este nuevo recorrido. Y preparen sus maletas porque hoy sí viajaremos. ¿Y a dónde viajaremos hoy, Juancho? ¿No te acuerdas, Rey? Me lo mencionaste en el programa anterior. Ah, sí es cierto. Hoy viajaremos al Anillo de Fuego. El Anillo de Fuego es una zona geográfica donde ocurre la mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Se encuentra en las costas del Océano Pacífico, abarcando territorio de 31 países con una extensión de 40.000 kilómetros. El Cinturón de Fuego del Pacífico, como también se le conoce, se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo, pasando por Argentina, Chile, Centroamérica, Norteamérica y continúa hasta Asia, pasando por Rusia, Japón y terminando en Nueva Zelanda. El lecho del Océano Pacífico reposa sobre varias placas tectónicas y existen 3 tipos de límite entre las placas tectónicas, que son divergente, convergente y de fricción. Los límites divergentes son las placas que se desplazan de manera opuesta entre sí, causando grietas en la superficie terrestre que luego son rellenadas por el magma que fluye por debajo de la Tierra. Los límites de convergencia son cuando las placas tectónicas chocan entre ellas y una se hunde por debajo de la otra. Esto se le conoce como proceso de subducción y es la principal causa de volcanes. Los límites de fricción es cuando las placas se deslizan horizontal con respecto a la otra. Estos límites se mueven de manera opuesta y es la causa principal de sismos o terremotos. Mira dónde estamos, Juancho. Estamos en una raya, Rey, mira, una raya No- grandísima. Pero no sabes qué es esto. No sé, dime. Esta es la falla de San Andrés. ¡Wow! Nunca pensé que iba a estar en este lugar. ¿Si has escuchado hablar sobre ella?
Claro, por supuesto, el profeta habló sobre ella. Así es. Sabes que esta falla tiene 1.300 kilómetros de longitud y pasa entre el estado de California y Baja California, que es en México. Está dividida por la placa oceánica del Pacífico y la placa norteamericana. Y es allí donde se unen estas dos. Por eso es que se ve esta gran falla aquí. Interesante. Cabe acotar que esta falla tiene una deformación al año de entre 25 a 30 milímetros, creando así una deformación en la Tierra. Los científicos han descubierto que la falla de San Andrés tiene un movimiento de cada 150 años y en los últimos 300 años no ha tenido nada de actividad, por lo que la acumulación de energía es tan grande que cualquier mínimo movimiento será una explosión inmensa en esta falla. Y así como lo profetizó el hermano Branham, cuando dijo que la ciudad de California iba a estar en el fondo del mar. Y así va a suceder, porque así lo dijo el Señor. Rey, tengo una idea. ¿Qué te parece si vamos a un volcán en este momento? Bueno, vamos de una vez. Vamos, Rey, vamos. ¡Wow! Mira esto, Rey, impresionante. Wow. Estamos adentro del volcán, porque qué calor, Dios mío. Sí, Uf, qué calorón. me quemo los pies. Demasiado. Estamos en el volcán Pacaya. Este volcán se encuentra en la República de Guatemala. El volcán estuvo inactivo durante un siglo y se volvió a reactivar en 1996. Y desde entonces ha estado en intensa actividad hasta los días de hoy. Uy, ¿Qué está pasa, Juancho? caliente, Rey, apúrate, Rey, está muy caliente. Sí, bueno, ya vamos. Déjame terminar. Esto no deja de Tienes, representar un riesgo para la población. Pero vámonos a otro lado antes que nos quememos. Vámonos. Nos vinimos hacia el otro lado del mundo. Esta vez a otro volcán, pero del lado de afuera, porque es que adentro el calorón, uff, Sí, es demasiado. muy fuerte, demasiado. Bueno, estamos en el volcán Sinabung. Este volcán estuvo dormido durante 400 años, pero a partir del 2010 ha estado en constante erupción. Pero ¿sabías que en Indonesia hay más de 130 volcanes, Juancho? Wow, no lo sabía, Rey, increíble. Este es el lugar más beneficiado, mejor diríamos, perjudicado por el anillo de fuego, puesto que aquí es donde hay la mayor cantidad de volcanes y de sismos en el mundo. Santo Cristo. Pobre gente, ¿verdad? Ujú. Mira, está haciendo erupción. ¡Vámonos, Rey, ¡Corre! vámonos! Uf, Nada, soy de lo que nos llegamos salvamos. de lo que nos salvamos. Aquí estamos, en un lugar mucho más fresco, porque el calorón que había en esos volcanes, ¡wow! Demasiado. Sí, bueno, a pesar de que pasamos mucho calor, la pasé muy bien viajando contigo, Juancho. Qué bueno, Rey, qué bueno. Espero que me invites para la próxima. Claro que sí. Y a ustedes también, los esperamos en nuestro próximo viaje. Y recuerden que para viajar, la imaginación pon a volar. Dios les bendiga, jóvenes. Queremos continuar nuevamente por este recorrido sobrenatural. Muy bien lo explicó Ángel en el programa pasado, los detalles de la vida de José y cómo se comparan con la del Señor Jesucristo. Pero ahora queremos pasar a otro personaje que también fue muy trascendental, como lo fue el profeta Moisés. Y veremos cómo el Señor se manifestó en su vida también de una manera muy sobrenatural. Y es que en la Biblia nos relata de que Dios se le presentó a él en una zarza ardiente. O sea, un árbol estaba cubierto en llamas, ¿verdad? Y lo sobrenatural allí es que ese árbol no se consumía. Y eso fue lo que llamó la atención de Moisés. Pues. Tal vez estaba esperando que cayeran las cenizas o algo como eso. Exacto, él dice en la Biblia que él se sorprendió de esa manera cuando veía que no se quemaba, pues. Entonces vemos allí esa parte sobrenatural en esa escena de cómo Dios se le presentó a él. Y es que, o sea, imaginémonos él era un militar, él era estudiado. Venía de Egipto, de tener tanto conocimiento, él sabía que esos elementos, juro, se tenían que consumir completamente. Exacto, hermano, y es algo realmente, o sea, maravilloso en ese aspecto. Pero por otra parte, Moisés también tipificaba a los profetas del Antiguo Testamento. Sería como ese primer gran profeta que tuvo el pueblo de Israel. También mostrando ciertos aspectos de aquel gran profeta de profetas que habría de venir.
porque asimismo él lo profetizó allá en Deuteronomio 18:15, el cual dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esto señalaba la venida o la primera venida de Cristo. Correcto, hermano. Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención, de verdad que nos damos cuenta que parecía algo muy extraño, es como Moisés tuvo que interceder por el pueblo de Israel con su propia vida. Es decir, el Señor estaba a punto de acabar con todo ese pueblo y levantar otra nación del mismo Moisés, pero, y muy merecidamente, cabe destacar que por la rebeldía del pueblo, por la soberbia que tenían siempre ante los ojos del Señor, tenían ese merecimiento de que acabará el Señor con todo esto. Pero Moisés intervino por ello, incluso con su propia vida. Lo digo de esta manera porque él dijo que lo matara primero a él antes que a todo el pueblo. Entonces parece algo muy extraño esta intercesión que tuvo Moisés aquí, hablando en lo humano, si se puede decir de esa manera. Jóvenes, esperen un momento, antes de seguir hablando de este tema tan interesante, le tenemos una propuesta para que sea más participativo. Queremos que envíen o comenten con nosotros alguna experiencia que hayan tenido en su vida, que hayan visto el Espíritu del Señor Jesucristo obrando como lo hizo en todos los personajes de la Biblia. Puede que haya sido como en David, como en Sansón, como en José, lo que mencionamos o lo que no hayamos mencionado, pero que hayan visto la mano del Señor obrando en sus vidas similares a ellos o de una manera muy sobrenatural. Pueden compartirnos sus experiencias aquí en los comentarios o enviándonos algún testimonio a nuestro número de WhatsApp. Así es, jóvenes. A mí también me parece extraño esa actitud que tuvo el profeta Moisés en aquel entonces. Y es que también al mismo profeta Mario Branham también le pareció extraño. Y él también se hacía esa pregunta, el por qué había reaccionado de esa manera. Entonces él en el mensaje Parado en la Brecha dice que por medio de la revelación pudo entender. Y es que él mismo lo dice de la siguiente manera: Moisés en hecho, en toda forma, estaba sustituyendo, él era un tipo de Jesucristo. Y cuando Dios iba a tomar la vida de todo el mundo y a destruirlo, y todos eran pecadores y condenados a muerte, Cristo murió por todos nosotros. Y Dios no podía pasar por encima de Cristo, siendo su propio Hijo. Y luego Jesús se entregó libremente para que así Él pudiese pagar el camino. Entonces sí, Moisés no pudo haber hecho eso. Entonces vemos cómo Moisés mostraba que como él, habría uno que en el futuro intercedería por nosotros. Una forma muy hermosa o tipo del Señor Jesucristo, como Moisés actuó en ese momento. Hay varias partes donde Moisés le tocó interceder por el pueblo y la mencionaremos a continuación. Por ejemplo, en Números 14, el pueblo se rebela porque ve a aquellos gigantes en Canaán que son muy poderosos para que ellos lo combatan. Entonces al Señor le molestó esta acción del pueblo de Israel y de hecho ahí el Señor los iba a cortar, el Señor los iba a castigar de alguna manera y Moisés intercedió por ellos. El otro lugar donde también se menciona es en Éxodo 32. En Éxodo 32 vemos como también el Señor se molesta con ellos porque el pueblo tiene aquel becerro de oro. Completamente en desacuerdo, Dios lo iba a castigar también de una manera muy grave. Pero Moisés una vez más intercedió por ellos y el castigo fue reducido. Y también otra manera de intercesión fue allá cuando el pueblo le exigió en Éxodo 20, 18 y 26 que no hablara el pueblo directamente con Dios, sino que hablara Dios a través de Moisés, un tipo perfecto de nuestro Señor Jesucristo también. Sabemos que Él es el intercesor entre los hombres y Dios. Así es, Ángel, y es muy interesante todo eso que está allí pues en la escritura. Y yo quiero abrir un paréntesis en hablando en relevancia con esto que tú acabas de decir, porque realmente en parte lo que pasó allí fue que el pueblo de Israel fue tanta la rebeldía, tanto con Dios, porque realmente, o sea, si te pones a ver, o sea, fue directamente con Dios y también al profeta Moisés, que quizás no respetaron ese liderazgo que Dios lo había puesto a Moisés, pues le había dado a Moisés.
en ese entonces. Y vemos que ese pueblo se comportó así, pues, respetando, pues. Una manera soberbia. Es una manera muy soberbia, exacto. Entonces, por eso hoy nosotros también estamos llamados a que nosotros debemos respetar un liderazgo de un pastor, ¿verdad? Porque eso lo vindica, es el mismo Dios. Y debemos respetar a los predicadores, a los ministros, a todos ellos que son instrumentos del Señor y que de alguna manera u otra están allí sirviéndole a los mandamientos que Dios les da a ellos. Correctamente, son los ungidos del Señor y no tenemos que hacer nada en contra de eso, sino dar todo nuestro respeto y apoyo. Entonces vemos como no había otra manera de que Moisés hiciera esto, sino que el Espíritu de Cristo estuviera en él. Y se nos ha sido prometido para este tiempo de que él también estaría en nosotros. Porque sabemos que lo sobrenatural Está en nosotros. Hola chicos, Dios les bendiga, bienvenidos. Hoy prepararemos una torta de jojoto, o sea, maíz blanco. Si quieres aprender cómo hacerlo, espero que disfrutes de esta sección. Aquí está el que faltaba. Ahora vamos a untarle a nuestro molde para que la torta no se pegue. Dios le bendiga. Hoy en la sección de curiosidades hablaremos sobre frases atribuidas a la Biblia que no son realmente bíblicas. Empecemos. 1. Las 7 plagas de Egipto. Seguramente han escuchado un refrán popular que a una persona o a un determinado país le cayeron las 7 plagas de Egipto. Ahora, esta frase es supuestamente basada en la Biblia. Si bien hubo unas plagas que cayeron en Egipto, realmente no fueron 7, fueron 10. Así que este refrán está citando mal la Biblia. Podemos contar las plagas. La primera, el agua convertida en sangre. La segunda, ranas, piojos, moscas, muerte en el ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y muerte de los primogénitos. Así que
tengamos cuidado la próxima vez que vayamos a citar la cantidad de las plagas que hubo en Egipto, no repitamos que fueron 7, porque sabemos bíblicamente que fueron 10. Número 2. Ayúdate que yo te ayudaré. Esta frase particularmente la he escuchado mucho, citándola como si lo dijera la Biblia. La verdad que ayúdate que yo te ayudaré no aparece en ningún versículo de la Biblia y de hecho, el mensaje que transmite es un mensaje antibíblico, porque en otras palabras es una forma de decir que dependamos de nosotros propios mismos antes que depender de Dios. Hay unas escrituras que pueden refutar eso. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Y dice en Juan, capítulo 15, versículo 5, Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. También podemos encontrar una cita donde claramente dice que Dios siempre nos ayudará, no de la manera como dice el refrán, ayúdate que yo te ayudaré. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 41 versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y para terminar de remachar, podemos citar un extracto del mensaje predicado por el profeta Perfecta fuerza por perfecta debilidad, el 19 de noviembre de 1961, y dice en el párrafo 110 lo siguiente: Cuando usted llegue a fracasar y se dé cuenta de su fracaso, entonces vuelva en humillación, en debilidad y descubra que es humano, y no hay nada que sus poderes intelectuales podrán hacer. Puntos suspensivos. Las flaquezas humanas nunca serán usadas por Dios, pero por medio de las flaquezas, Dios se vacía en usted y se usa a sí mismo. Usted no es otra cosa que un instrumento, ¿cierto? Usted tiene que apartarse a un lado. En otras palabras, el Señor es el que nos da la fuerza, es el que nos da la gracia para poder vencer nuestras pruebas, nuestras dificultades. No somos nosotros mismos con nuestras propias habilidades los que vamos a lograr las cosas. En otras palabras, nunca vamos a poder ayudarnos a nosotros mismos. Y si lo hacemos, entonces más bien estamos estorbando la obra de Dios. Simplemente rindámonos y dejemos que sea Él quien nos dirija por el camino correcto. Número 3. Que unos 3 reyes magos vinieron a visitar a Jesús. Todos conocemos el relato de unos magos que vinieron de Oriente a visitar a Jesús cuando nació en Mateo capítulo 2. De hecho, es el único evangelio que relata este incidente. Sin embargo, hay una tradición alrededor de todo esto, al punto de que solemos escuchar que los 3 reyes magos, pero si leemos detenidamente el capítulo 2 de Mateo, vemos que en ningún momento dice cuántos eran y tampoco dice que eran reyes. Simplemente dice la Biblia que vinieron unos magos de Oriente a visitar a Jesús. Ahora, debemos acotar que la palabra mago en este caso se refiere a unos sabios del Oriente en las regiones de Babilonia y de Persia que se dedicaban a estudiar las estrellas. Entonces, probablemente se encontraban en estos lugares cuando observaron la estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús. Entonces fueron a visitarlo y le llevaron sus regalos, como ya todos sabemos que fue oro, incienso y mirra. Pero la Biblia solamente nos habla de unos magos, no nos dice que fueron 3 ni que fueron reyes. Ah, y otra cosa, los nombres de Baltasar, Melchor y Gaspar tampoco aparecen en la Biblia. Solamente digamos lo que dice la Biblia, unos magos vinieron a visitar a Jesús, solamente eso. Número 4. No cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Ahora, es cierto que Dios lo sabe todo y que nada sucede si no es la voluntad de Dios. Es decir, que podemos decir que es verdad que no cae un árbol si no es la voluntad de Dios. Pero de ahí a decir que lo dice la Biblia es una cosa completamente distinta. Porque en ninguna parte de la Escritura aparece esta frase. De hecho, Miguel de Cervantes, un poeta, soldado, dramaturgo español del siglo XVI, es quien en su obra Don Quijote de la Mancha menciona este refrán.
Dice, no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Se cree, los estudiosos de Cervantes dicen, que posiblemente se haya basado en una cita de la Biblia que de hecho se encuentra en Mateo capítulo 10. Pero vamos a ver cómo dice textualmente. Mateo capítulo 10, versículos 29 y 30. Está hablando el Señor Jesucristo. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Número 5. Todos somos hijos de Dios. Esta frase la he escuchado repetir mucho, pero a pesar de quizás lo bien intencionada que pueda sonar esta frase, la verdad es que esto va completamente contra las Escrituras, porque sabemos por la Biblia que están los hijos de Dios y están los hijos del diablo, sencilla y llanamente. Y vamos a citar algunas escrituras para respaldar lo que estoy diciendo. Por ejemplo, podemos mencionar 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. También podemos hacer mención de Juan, capítulo 8. De hecho, la cita es muy extensa, va del versículo 31 al 47. Por lo extenso no lo voy a leer textualmente, pero les invito a que los lean en sus casas. Aquí el Señor Jesucristo está hablando con los religiosos de su época y podemos darnos cuenta que Él está descubriendo la verdad de dónde vienen. Ellos reclaman ser hijos de Abraham, ser hijos de Dios, pero Él les canta la verdad muy claro al decirles, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y si alguien tiene como padre al diablo, pues por supuesto eso significa que es un hijo del diablo. Si la Biblia habla de hijos de Dios e hijos del diablo y establece esa diferencia claramente, entonces la afirmación que dice que todos somos hijos de Dios, lamentablemente va contra las Escrituras, va contra la palabra de Dios. Bien, estas son solo algunas de las frases que quizás yo he escuchado que muchas personas citan erróneamente como si estuvieran en la Biblia. Si has escuchado otras frases similares de cosas que supuestamente están en la Biblia, pero realmente no lo están, puedes compartirlos con nosotros comentando en este video. Así que les invito a que sigamos escudriñando la Escritura, como dijo el Señor Jesucristo, para que no caigamos en el error de atribuir palabras en la boca de Dios que Él realmente no dijo. Y para finalizar esta sección, voy a dejarles una trivia como tarea para que la respondan y así probar nuestros conocimientos sobre la Biblia. ¿Cuántas vueltas en total dieron los israelitas alrededor de los muros de Jericó? Opción A, 4. Opción B, 7. Opción C, 12. Opción D, 13. Comparte tu respuesta con nosotros en este video y en el próximo programa revelaremos la respuesta. Hasta entonces, Dios te bendiga. Bueno, jóvenes, hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes, ¿verdad? Y les invitamos a que sigan con nosotros. Para el próximo programa queremos prepararles ya lo que sería el último enfoque sobre el tema de las señales del tiempo del fin. Y es que esta vez las señales, si bien sabemos que hay señales en el mundo, señales de guerra, señales de hambre, señales de peste y tantas cosas, pero hay unas señales que son muy importantes, sobre todo para nosotros como pueblo de Dios, que son señales espirituales. Y bueno, para que puedan saber más de eso, pues les invitamos a que nos sintonicen en nuestro próximo programa. Bueno, jóvenes, como ya lo mencionó Julio, les esperamos en los próximos programas. Y recuerda, no importa la ola, Cristo es tu ancla.